El peor error que podemos cometer es ver a la Biblia como un libro de historia. La Biblia es más que un libro de historia. Entonces, cada suceso que nosotros tenemos escrito en las Escrituras tiene una enseñanza a nivel moral, una enseñanza a nivel espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, el propósito del día de hoy es comprender cuál fue el motivo por el cual los hijos de Israel hicieron el becerro de oro, por qué Dios se enfureció tanto y cuál es la enseñanza práctica que podemos aprender para nosotros hoy en el 2021. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Sí? Ese es el mensaje, ese es el propósito, hermanos, que persigo con el estudio del día de hoy. Muy bien, por la gracia del cielo vamos a empezar. Yo me pregunto y digo, ¿qué es lo que puede llevar a un ser humano inteligente que sabe pensar, razonar, que puede juntar un poco de barro, un poco de oro, un poco de leña, o un muñeco, o un árbol, y hacerlo un ídolo y celebrar su fiesta? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde puede caber la mente humana? Hoy vamos a aprender eso, ¿sí? Entonces vamos a leer de manera literal el suceso y vamos a ir explicando poco a poco, ¿sí? Vamos todos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 31, del 1 al 6. Ahí encontramos nosotros este suceso y qué es lo que dice, ¿sí? Éxodo, capítulo 32, del 1 al 6, está escrito lo siguiente. Versículo 1, vamos explicando, dice: Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pregunta, estimados hermanos, pregunta. ¿Quién sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? Según el pueblo, ¿quién les ha sacado? Según el pueblo, Moisés les ha sacado, porque el texto dice claramente: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, aquí hay una evidencia clara de que el pueblo puso su fe, puso su atención, puso su mirada, puso su confianza ¿en quién? En un hombre llamado Moisés. Y para el pueblo es Moisés quien le sacó de la tierra de Egipto. Y se olvidaron completamente de que fue Jehová quien a través de Moisés lo sacó de Egipto. Y para que eso no quede duda, Jehová lo escribió en su ley. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 3. Dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está escrito en la ley. Jehová mismo quiso que el pueblo comprendiera que no fue Moisés que le sacó de la tierra de Egipto, sino que yo, Jehová, yo te he sacado. Es Jehová quien los guiaba. Es Jehová quien hacía los milagros. ¿Cómo es posible que un pueblo que vio partir el mar, que vio caer maná del cielo y otros muchos milagros, pueda haber confundido el servicio y la adoración? ¿Cómo es posible, hermanos?
Si tenemos en la ley escrito, yo soy Jehová tu Dios, ¿por qué el pueblo dice, Moisés nos sacó de Egipto? Eso demostraba, hermanos, que el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual muy bajo, tan bajo todavía que ponía su atención en carne y hueso y no ponía su atención en Dios, que es espíritu. Aquí ya vemos, hermanos, atisbos de idolatría evidenciado en la actitud y la confianza que el pueblo deposita en un hombre, Moisés. No estoy desmereciendo a Moisés, sino lo que trato es de enaltecer la gloria al único Dios, que es Jehová. El pueblo se equivoca porque pone su atención en carne, en hueso, y no en espíritu. Sigamos leyendo, hermanos. Versículo 2. Y Aarón les dijo, aquí quiero que noten un detalle importante. Miren, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Pregunta, ¿de dónde tienen que traer los zarcillos de oro? En las orejas de las mujeres. Muy bien, yo puedo entender que las mujeres tengan aretes, porque para esa época no era prohibido. Pero también el texto implícitamente me dice a mí que los hijos también tenían aretes en sus orejas. Y no solo los hijos, y las hijas, todos tenían un zarcillo de oro en sus orejas, zarcillos de oro en sus orejas. Mujeres, hijos e hijas. No quiero que no pierdas atención a lo que te voy a decir. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeron a Aarón. Y acá hay una pregunta importante. ¿Por qué la escritura me tiene que decir de manera tan específica que Aarón le pide que traiga zarcillos de oro de sus orejas? Y cuando el pueblo le va a llevar, dice, el pueblo le llevó los zarcillos de oro de sus orejas. Mis amados hermanos, ¿por qué no le pidió un collar de oro del cuello? ¿Por qué no le ha pedido de sus narices? Porque antiguamente se ponían también en las narices. ¿Por qué no le pidió las coronillas que llevaban en la cabeza? El oro, ¿por qué le pide las orejas? Mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque eso muestra con toda claridad que los hijos de Israel eran esclavos. Y aunque habían salido de la tierra de Egipto, ellos todavía se sentían esclavos, y como esclavos estaban sometidos a sus pasiones y deseos. Eran esclavos de Egipto en su corazón. Servían todavía a los dioses de Egipto. Esclavos de la mundanalidad de Egipto. Por eso dice de las orejas. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Dice así. Estos son los derechos que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá horro de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos o hijas,
la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Versículo 5. Y si el siervo dijere, el esclavo, el siervo dijere, yo amo a mi señor, amo a mi mujer, amo a mi hijo, no quiero ser libre, no quiero salir libre. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 6. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le hará un hueco la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Tener un arete en la oreja o una señal en la oreja era un sinónimo de servidumbre y de esclavitud. En ese sentido, estimados hermanos, los hijos de Israel, teniendo zarcillos en la oreja, es un lenguaje bíblico para decirnos a nosotros que aunque físicamente habían salido de Egipto, ellos todavía estaban sujetos a pasiones y deseos mundanos que habían visto y aprendido en Egipto. Egipto se caracterizaba por ser la ciudad de la idolatría, y eso estaba impregnado en el corazón de los hijos de Israel. Es por ello que cuando ven que Moisés no está, se levantan un líder y dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, es decir, que nos guíen. Pero aquí hay un problema, hermanos. ¿Por qué los hijos de Israel piden dioses y no le dicen a Aarón, Aarón, levántate tú y guíanos? Ya que tu hermano no está, levántate y tú guíanos. ¿Por qué no le proponen eso a Aarón? Y en lugar de ello, ¿por qué los hijos de Israel dicen, levántate y tú haznos dioses? Y esos dioses irán delante de nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el becerro de oro no puede legislar. Un becerro de oro no te va a decir a ti lo que tienes que hacer. El becerro de oro no te va a prohibir celebrar tus parrandas. El becerro de oro no te va a prohibir robar. El becerro de oro no te va a prohibir adulterar. El becerro de oro no te va a prohibir codiciar. El becerro de oro no te va a prohibir hablar chismes. El becerro de oro no te va a pedir blasfemar. El becerro de oro no te va a decir que guardes el sábado. El becerro de oro no te va a decir que honres a tu padre y a tu madre. ¿Saben por qué? Porque es un simple metal que no habla y no tiene poder. Pero Aarón sí lo puede recriminar. Entonces, ¿qué prefieren los hijos de Israel? Prefieren hacer un becerro de oro y que ellos, los hijos de Israel, digan cómo se tiene que adorar a este becerro de oro, y que este líder no les diga a ellos qué es y cómo tienen que actuar. A un becerro de oro, a una idolatría, a un yeso, cualquier virgen que sea, tú vas a mostrar la forma como hay que adorar. Pero al Dios vivo y verdadero no puedes hacer eso, no lo puedes manipular. ¿Por qué? Porque este Dios sí te va a decir a ti qué es y cómo tienes que vivir. Entonces, si tú tienes a un pueblo carnalizado, mundanalizado, todavía con el corazón de Egipto, hermanos, ¿qué van a pedir? ¿A un líder que les ponga reglas, que les diga cómo tenga que vivir? ¿O van a preferir un líder que no les diga nada y les complazca sus caprichos? ¿Qué van a elegir, hermanos? Claro que van a elegir un líder que no les diga absolutamente nada. Y ese líder perfecto era el becerro de oro. Porque el becerro de oro no puede hablar, no puede ordenar.
El becerro de oro no te va a decir a ti cómo tienes que comer. El becerro de oro no te va a decir a ti cómo tienes que vestir. El becerro de oro no te va a decir cómo tienes que reírte. El becerro de oro no te va a decir cómo tienes que peinarte. El becerro de oro no te va a decir qué es lo que quieres, qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer. Eso no te va a decir el becerro de oro. No te va a prohibir nada. Mis amados hermanos, el becerro de oro no te va a prohibir nada. No te va a mandar juicio. No te va a mandar maldiciones el becerro de oro. Porque no tiene poder. En cambio, si ellos levantaban a Aarón, Aarón le iba a decir: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no te vistas así, no te rías así, no juegues así, no te pongas este short, no te pongas esta minifalda, no te pongas este pantalón, guarda el sábado. Entonces el pueblo no quería a nadie que le ponga reglas, no quería. Y es por eso, hermanos, el secreto por qué los hijos de Israel hicieron el becerro de oro. Y es en la actualidad, hermanos, por qué la sociedad rechaza a un Dios. Porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios de reglas, es un Dios de disciplina, es un Dios de leyes. Pero el ser humano no quiere someterse a las reglas, ni a la disciplina, ni a las leyes. Quiere servir a Dios a su manera, a su antojo, y no someterse a la disciplina de Dios. Por eso el ser humano no quiere leer la Biblia. El creyente tampoco quiere leer la Biblia, porque en la Biblia encuentra normas de cómo tiene que vestirse, cómo tiene que reír, cómo tiene que pararse, cómo tiene que comer, qué es lo que puede comer, qué días tiene que celebrar, qué día. Eso es un libro de leyes, pero no quiere el creyente. El creyente, ¿qué más prefiere? Fiesta, baile, danza, canto. Eso quiere el creyente. El creyente de hoy no le importa la Biblia. Muy bien. Entonces continuamos por la gracia del cielo. Versículo 4. ¿Qué hace Aarón? Dice: el cual los tomó de las manos de ellos y formó un buril. O sea, un burro, un becerro. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? Los hijos de Israel. ¿Qué dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿se acaban de notar algo que es incongruente? ¿Acaban de notarlo? En el versículo 2, para los hijos de Israel, ¿quién les había sacado de la tierra de Egipto? Según el versículo 2, ¿quién? El texto dice: porque Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto. En el versículo 2, el pueblo de Israel dice: es Moisés quien nos sacó de la tierra de Egipto. Pero ahora, cuando Aarón hace el becerro de oro, ¿qué dice el pueblo? ¿Quién nos sacó de Egipto? Dice el texto: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿En referencia a quién? En referencia a los becerros de oro. Pregunta. Yo le diría a mi pueblo, ¿no? A mis hermanos: ¿quién te sacó de la tierra de Egipto? ¿Moisés o el becerro de oro? Ponte de acuerdo, ¿quién te sacó? ¿Moisés o el becerro de oro? Ninguno de los dos. Ni Moisés le sacó, ni peor esa aberrante idolatría. Es Jehová quien sacó de la tierra de Egipto, según hemos leído en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ¿Quién? Jehová. Ni Moisés, ni el becerro de oro. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestros mandamientos. ¿Qué tenemos hoy en los mandamientos? Tercer mandamiento, ¿cómo empieza? Y habló Dios todas estas palabras diciendo:
yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Quién? Jehová. Para que no haya duda. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo llegó a un nivel de idolatría tan baja? Porque pusieron su confianza en carne y sangre. Porque ellos pusieron su atención en Moisés. Moisés abrió el mar. Moisés hizo descender maná del cielo. Moisés hizo florecer la vara de Aarón. ¡Wow! ¿Qué tal poder Moisés? Es Moisés quien nos entregó las leyes. Perdón. Moisés no era nada si es que Dios no está apoyando a Moisés. Es Dios quien usó a Moisés para mostrarse a los hijos de Israel. No para que lo adoren a Moisés. No para que le sirvan a Moisés. Es a Jehová. Y eso, mis amados hermanos, tiene que ser una enseñanza para nosotros. Nosotros servimos a un único Dios, al creador de los cielos y la tierra, al que nos hizo y nos compuso, el que nos da el aliento día y noche, el que nos da el sustento diario. Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas. Esa debe ser nuestra fe. Ese debe ser el principio nuestro como israelitas. Toda otra doctrina es contra esta doctrina. Toda otra enseñanza es contra estas palabras. Mis amados hermanos, Dios había notado que para el pueblo Moisés era su libertador, Moisés era su héroe, Moisés era su padre espiritual, Moisés era el rey de reyes y señor de señores del pueblo de Israel. Para el pueblo Moisés era su Dios. El pueblo le cantaba himnos a Moisés. Le decía: Moisés, tú eres rey de reyes, señores de señores, amén. El pueblo le decía: Moisés, tú eres mi libertador. Y sacaban un himno: Moisés el libertador. Para el pueblo Moisés era su héroe, era su padre espiritual. Ahí está mi padre espiritual, Moisés, decía el pueblo. ¿No les parece historia repetida lo que estamos pasando, hermano? Y saben, Dios le recrimina a Moisés en su cara. Dios mismo le va a recriminar a Moisés y le va a decir. Leamos todos. Libro de Éxodo 32, del 7 al 14. Esto está tremendo, hermanos. Miren ustedes. Dice así. Miren cómo Jehová, el Dios único, le va a recriminar eso a Moisés. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste, en otras palabras le dice, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Pregunta, hermanos, ¿el pueblo de quién es? ¿Es de Moisés o es de Jehová? El pueblo de Israel es de Jehová. ¿Y por qué Dios le dice, tu pueblo que tú sacaste? ¿Por qué le dice eso, hermanos? Ese pueblo que tú sacaste, tu pueblo se ha corrompido. Ahí está el secreto, hermanos. Ese pueblo se ha corrompido porque ha confiado en ti. Para ese pueblo tú eres su Dios, tú eres su libertador, tú eres su guía, tú eres su padre espiritual, tú eres su rey de reyes. Tu pueblo, ese no es mi pueblo. Ese pueblo no me quiere a mí. Ese pueblo te quiere a ti, Moisés. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el pueblo. El pueblo se está olvidando de Jehová y ha puesto su confianza en carne y hueso. Nosotros somos de Jehová, hermanos. Nuestra confianza debe ser Jehová. Y con eso yo le estoy enseñando a que no obedezcamos a nuestro guía. No te confundas, no estoy diciendo eso.
para que no me malinterpretes, porque quizá puedes estar pensando mal. Hermanos, nosotros servimos a un Dios y reconocemos la autoridad que está sobre nuestro guía y tenemos que obedecerle. Pero nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida le pertenece solamente a un Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Ese debe ser nuestra fe. Y aquí Dios le está recriminando a Moisés: tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y esa es una enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando el pueblo fija su atención en carne y hueso, se corrompe. ¿Qué más dice el texto? Versículo 8. Presto se han apartado del camino que yo les mandé. Tu pueblo, Moisés, que se ha corrompido, tu pueblo se ha apartado del camino que yo les mandé. Porque no me obedecen a mí. Quieren obedecerte a ti, Moisés, y no a mí. Eso es lo que Dios le está recriminando. Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo aún más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y yo a ti te pondré en gran gente. Entonces Moisés oró ante el rostro de Jehová su Dios. Hermanos, ¿qué dice el versículo 11? Entonces Moisés oró a la faz ¿de quién? De Jehová su Dios. ¿Por qué el texto nos dice eso? Para que el pueblo también entienda que Jehová es el Dios de Moisés y Moisés no es Dios. Moisés también tiene su Dios, que es Jehová. Y dice: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo? Miren, hermanos, Moisés cuando ora, ¿recuerdan? Dios le recriminó, le dijo: Moisés, tu pueblo que tú sacaste. Moisés le dice a Jehová: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande fortaleza? Y como han entendido, hermanos, Moisés no dice: oh Dios, sí, pues mi pueblo me cantan, a mí me alaban. No, Moisés en su humildad dice: Señor, no es mi pueblo, Señor, es tu pueblo, tú lo has sacado. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado a ti mismo, diciéndoles: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente como toda la tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, aquí el meollo del asunto es el pueblo a quién sigue, hermanos. El pueblo a quién sigue. Miren ustedes, el profeta y el creador del universo, Dios del profeta, están conversando. El creador del universo le dice al profeta: ese es tu pueblo que tú has sacado, se ha corrompido. El profeta le dice: Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo, tú lo has sacado. ¿Saben cuál es la intención, hermanos? El mensaje es el siguiente: el pueblo a quién sigue. Ese es todo el problema.
¿A quién sigue el pueblo? Cuando el pueblo sigue a carne y hueso, Dios se enoja y lo quiere destruir, porque ese no es el propósito. Dios quiere a su pueblo, hermanos. Ama a su pueblo, pero el pueblo prefiere, hermanos, seguir lo que ve y no seguir al que no ve. Ese es el problema del pueblo. Y esa es toda la discusión de este asunto. Por eso, mis amados hermanos, el pueblo de Israel se corrompe. Entonces, vamos concluyendo. Primera conclusión que podemos sacar de todo esto. La razón fundamental por el cual el pueblo llegó a pedir un Dios que los guíe es porque ellos creían que Moisés era su padre espiritual. El pueblo creía que Moisés era su Dios. El pueblo creía que Moisés era su héroe, su salvador, su rey de reyes, señor de señores. Y como Moisés no está, necesita a alguien que los guíe. Pero no alguien que los guíe con reglas, sino alguien que les permita hacer lo que le da la reverenda gana. Por eso, en lugar de esperar a Moisés o elegir a Aarón, prefirieron hacer el becerro de oro, porque el becerro de oro no te pone reglas. El pueblo de Israel quería algo que les permita seguir su corazón, su emoción, su fiesta, sus himnos, sus danzas, sus cánticos, pero no estaba dispuesto a aceptar ningún reproche. No estabas dispuesto a aceptar a alguien que le diga, estás mal, pueblo, te estás comportando mal, estás yendo contra las leyes de Dios. No quería el pueblo que alguien les diga eso. Se ofendían, se resentían, querían hacer lo que ellos querían. Y no encontraron una mejor idea que hacer un becerro. Por eso ellos podían mover a su Dios, el becerro, a su antojo, a la forma que ellos querían servirle, pero sin leyes. Lo más grave, hermanos, es que ellos habían puesto a Moisés por delante de Jehová, creyendo que Moisés lo libertó de Egipto y no Dios. Por eso pecaron. Por eso en el texto que hemos leído se dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Jehová les ha mandado, no Moisés. Segunda conclusión. Los hijos de Israel habían descendido a un nivel material de carnalidad profunda que no se imaginaban ser guiados por un Dios invisible, sino que ellos deseaban un Dios que puedan tocar, ver y manipular. Tercera conclusión. El corazón de los hijos de Israel nunca salió de Egipto. Aunque sus cuerpos estaban fuera de Egipto, los hijos de Israel tenían su corazón puesto en Egipto, en sus dioses, en su comida, en su vestimenta, en su adoración. Los hijos de Israel extrañaban Egipto. Por eso es que ellos deciden que alguien le haga un Dios. Por ello, estimados hermanos, el motivo que llevó a los hijos de Israel a hacer el becerro de oro, según lo que ya se ha explicado, no se repite en nosotros. Recuerden, lo que antes fue escrito,
para nuestra enseñanza fue escrito. Y si tú no aprendes nada de lo que antes fue escrito o lo que ha sucedido, si no aprendes nada para tu vida actual, déjame decirte que tu fe es vana. No tiene sentido, eres un globo inflado. Debemos servir y adorar solo al autor de nuestra existencia, al Dios de la vida, al único Dios, Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, he terminado. Quería darles este mensaje a ustedes en este día. Espero que haya sido de bendición.